Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, como siempre inicio con la palabra de Dios. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio y sanando y transformando a todas las personas. Siempre inicio en esta época pensando en Jesús porque es una de las cosas más importantes que debemos tener presente en este tiempo. Es lo que Él significó para todos nosotros, todo lo que enseñó, todo lo que hizo, todo lo que nos dejó como legado y que eso sea lo que nosotros podamos retomar en esta semana tan importante que recordamos a Jesús. Amén. Miren, por otro lado, en el área económica, una de las, nosotros en este año en la República Dominicana tiene grandes expectativas sobre elementos que significaron puntales importantes para la recuperación, pero que están teniendo algunas situaciones difíciles. Uno de ellos fue, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el turismo, que lógicamente ha tenido un repunte interesante, tuvo una bajada completa en medio de la pandemia y ha tenido un significado repunte por el manejo que se ha dado. En el caso de las remesas se presenta un panorama preocupante. Porque si bien es cierto que las remesas constituyeron uno de los elementos fundamentales por una explicación desde el punto de vista económico que es fácil entenderla, es decir, en un momento de crisis, de cierre de la economía, los Estados Unidos lo que hicieron fue darle a las personas una serie de ayudas en grandes cantidades y la mayor parte de las personas, en el caso nuestros que tienen relación con República Dominicana, o con toda América Latina, pero en especial con nuestro país, enviaban parte de esas remesas a la República Dominicana. Cuando ya empieza la recuperación, y lógicamente gente que se queda sin empleo, que se queda sin ayuda, gente que se queda sin empleo por los efectos que tiene desde el punto de vista económico en la producción, los estragos de la pandemia, y el hecho de que empiezan a dejar de recibir ya esas ayudas, entonces las remesas empiezan a bajar. Y el Banco Central confirma, precisamente, que en el primer trimestre del año 2022, en comparación, ¿verdad?, con el 2021, hay 152 millones menos de remesas enviadas a la República Dominicana. Lógicamente, uno prevé, fruto de la realidad que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos, que va a seguir bajando el nivel de remesas. No quiere decir que van a desaparecer, lógicamente no van a desaparecer, pero los niveles que tuvimos acostumbrados, sobre todo en el año 2021, no van a repetirse y probablemente, ojalá que no sea así, porque uno no quiere, ¿verdad?, que la economía sea afectada, pero probablemente los niveles significativos de remesas se reduzcan considerablemente porque hay un elemento importante, el Banco Central lo menciona, y es que el nivel de desempleo en los Estados Unidos está creciendo de manera demasiado rápida. O sea, si usted quita la ayuda que da el gobierno más el incremento de desempleo, eso afecta de manera directa lo que va a ser la cantidad de remesas que vengan a la República Dominicana, a toda América Latina, pero estamos en este caso hablando de la República Dominicana. El nivel, la tasa de desempleo se ha incrementado en los Estados Unidos, aunque en los niveles tal vez no sean tan significativos desde el punto de vista de lo que es las cifras históricas, pero evidentemente que esto repercute de manera significativa. Los dos lados vinculados, falta de empleo más falta de ayuda por parte del gobierno, que lógicamente no va a restaurar, porque la idea del gobierno, por lo menos de Biden, ya es no volver a ponerla, porque evidentemente la economía norteamericana está teniendo ciertos repuntes. Eso nos favorece por ese lado, pero en el plano específico de las remesas nos afecta de manera sensible. El turismo ha sido, digamos, el elemento importante que ha contribuido a, de alguna manera, servir de balanza en torno a esto, pero no deja de ser preocupante. No deja de ser preocupante. El propio comunicado que da el Banco Central en el día de hoy lo hace ver así, y evidentemente que tenemos nosotros que estar pendientes de esto. ¿Cuál es el otro elemento o los otros dos elementos importantes a los que ha el gobierno puesto mucho interés para la recuperación? La inversión extranjera directa y las exportaciones son otros dos elementos importantes. Todo depende de cómo puedan acontecer las cosas de ahora en adelante. En el caso específico de las exportaciones, yo creo que van a tener, digamos, salvo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la industria minera, que lógicamente va a tener un comportamiento importante, pero desde el punto de vista de los productos nuestros, esta decisión de mantener esta
la propuesta de ponerle tasa cero a una serie de productos y que afecten los niveles de producción nacionales, creo yo que va a tener también un efecto importante en las exportaciones. De manera significativa la va a afectar, porque si la capacidad productiva nosotros la afectamos a la mayor parte de la producción local, evidentemente que no vamos a estar en capacidad de poder exportar en las expectativas que están creadas. No es que se van a caer totalmente, pero así mismo como en la remesa, las expectativas que habían no van a ser las mismas. Y ese elemento que contribuye a la recuperación también se va a ver afectado. En el caso de la inversión extranjera directa, aunque hay muchos anuncios y evidentemente sobre todo en el plano del turismo hay 2 o 3 proyectos interesantes, habría que ver también en función de la realidad del mercado internacional. Nosotros seguimos siendo una isla, un mercado importante para invertir, pero esta situación, si continúa la situación mundial de guerra, de alguna manera es un freno a inversiones importantes para República Dominicana y para toda América Latina. ¿Por qué? Porque evidentemente los capitales se mueven en función de la realidad del mundo y por más que sea, podemos seguir siendo nosotros un destino importante, pero si no hay un flujo considerable de inversión extranjera en lo que tiene que ver en el área de América Latina, en el área que tiene que ver directamente con nosotros, este podría ser también un área donde las expectativas creadas para la recuperación inmediata puedan quedar limitadas, al igual que suceda con la remesa y al igual que suceda con las exportaciones. Es decir, de los 5 elementos que son base fundamental para una recuperación, digamos, rápida, porque recuerden, tuvimos un crecimiento de 12.5, pero eso, como muy bien se ha explicado, la expectativa que hay de crecimiento ahora, este año, es de alrededor de un 5% y cada día bajando más. ¿Cómo así? La expectativa que dio el Banco Central y que dan los organismos internacionales de crecimiento de la economía en este año es de 5%. Y si estos 3 niveles también, las expectativas que teníamos no llegan a los niveles en que está planteado, el nivel de crecimiento podría ser 4 o por debajo de 4%, lo que es muy significativo para una economía que históricamente, y quito el año 2021, porque el año 2021 fue un año, digamos, especial. El crecimiento real no fue el 12% que se planteó, sino el crecimiento normal que había tenido la economía entre un 5 y un 6%. Y evidentemente que, dependiendo de cómo se manejen, sobre todo estas 3 variables importantes para la recuperación de la economía, podríamos no llegar a los niveles tradicionales de crecimiento de la economía o estar por debajo, lo que significaría para nosotros de alguna manera una especie de retroceso. Eury, la inflación. ¿Leíste el artículo de Magín de ayer? Sí. ¿No te gustó? No, Magín tiene toda la razón en sentido general, pero en términos particular la realidad es esta. Y él lo dice, lo que pasa es que tú lees pues entonces él no tiene razón. No, lo que tú lees nada más la parte que te interesa. Es yo leí el artículo entero. No, es verdad que históricamente los niveles de inflación de ahora están sobre todo influidos por la situación internacional. Pero nacionalmente hay una serie de elementos que podrían contribuir a incrementarlo. Exacto. Eso es lo que dice Magín, y esa es la verdad. Y habla del manejo que se le ha dado y que estamos mucho mejor que otras partes del mundo. Oye, por esa expectativa que yo digo, esos 3 elementos, aparte del turismo, que sí va en un ritmo correcto y interesante de aporte, pero la remesa, las exportaciones y la inversión extranjera directa podrían ser 3 situaciones que provoquen una situación de tal manera que no satisfagan lo que está planteado, que afecten el desarrollo de la economía y que el crecimiento de este año, que ya se está planteando alrededor de un 5%, el propio Banco Central, podría ser menos, porque esos 3 elementos influyen demasiado en el crecimiento de la economía dominicana. Ojalá, nosotros quisiéramos que no. Las remesas es muy difícil que puedan crecer. La inversión extranjera y las exportaciones sí podrían hacerlo, pero si siguen tomando medidas como la que tomaron de la tasa cero, y si no hay una situación de variación de la situación mundial con lo que tiene que ver con la guerra, es muy difícil que estos 2 parámetros, con lo que tiene que ver con las exportaciones y con la inversión extranjera directa, puedan llenar las expectativas que está planteando. Puede suceder algo parecido a lo que está diciendo hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, usted puede implementar todas las medidas, pero la realidad fue que la pobreza creció en la República Dominicana, independientemente de toda la situación. Y en el mundo. Entonces, bueno, pero ok, yo decía República Dominicana porque de este las expectativas estaban en otra orientación. Eso mismo puede acontecer ahora. Ojalá, esperamos nosotros,
que ya que tenemos limitaciones con las remesas, ya que tenemos serias limitaciones, la vamos a tener con las exportaciones también, por todo este tipo de medidas absurdas que se están tomando. Ojalá que eso mismo no le suceda a la inversión extranjera directa y este año pudiera no ser como debería ser desde el punto de vista histórico de la República Dominicana, de fortaleza y crecimiento. Cambio.